franca o de adopción para esta conferencia y muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de compartir desde la distancia. Me encuentro en León, Guanajuato, pero realmente voy de viaje a Zacatecas en este momento cuando vayan a escuchar este video, así que lo dejo grabado para que podamos interactuar así y ojalá dejando también mi contacto podamos seguir en la discusión. Voy a compartir pantalla y calculando un poco los tiempos y que prácticamente va a ser un recorrido acerca de el camino de la investigación en estos años. Yo llevo 8 años y medio en la Iberoleón, en León, justamente Guanajuato, y desde ahí es donde he podido realmente desarrollar mi línea de investigación sobre colectivos de búsqueda, desaparición, búsqueda de personas, identificación forense desde diferentes perspectivas de las ciencias sociales, la historia del tiempo presente, la sociología, quizás como temas prevalentes. Y bueno, voy a pasar a la presentación como tal. De nuevo, gracias, Rosana y toda la asociación por su organización y disposición, ¿no? El tema de hoy es un poco entonces de la desaparición en Guanajuato y temas de investigación e incidencia que no han podido desligarse, ¿no?, uno del otro en este sentido, en mi caso por lo menos. Rápidamente, solo para entender un poco la línea de dónde viene, viene de estos trabajos que por 3 años realicé en Iguala Guerrero sobre historia oral y el surgimiento del colectivo de los otros desaparecidos de Iguala, y desde 2020 en Guanajuato sobre desaparición y búsqueda de personas en la entidad, inicialmente con investigaciones exploratorias y luego con el tema de los mapeos y el acompañamiento en búsquedas y en otras actividades en el sector legislativo, en el ámbito de la formulación de política pública desde la academia y desde una organización que tenemos que es la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Hablo del mapeo porque ahora voy a presentar brevemente el mapeo 2024, que 4 años después nos actualiza sobre datos que la autoridad no da en tema de fosas clandestinas. Después, también con historia oral, trabajando en Guanajuato, con el colectivo Buscadoras Guanajuato, informes de contexto para las visitas, la visita que hizo la ONU acá en 2021, y finalmente otros proyectos que tienen que ver, por un lado, con sociología relacional, el tejido social, y dentro de eso también con el tema de la comunidad, pero siempre aterrizado a los colectivos de búsqueda y sobre todo en Guanajuato, ya más que en Guerrero, Ciudad de México, donde he estado ya anteriormente. Pero justo con este trabajo en Guanajuato se afianzó sobre todo en Salvatierra, que es la ciudad donde estoy trabajando ahora constantemente, con trabajo de campo, acompañamiento, que es una historia oral del colectivo, pero ante una reivindicación que es la de crear un sitio de memoria donde en 2020 fueron encontrados 80 cuerpos en 65 fosas clandestinas. Y entonces, bueno, hay una disputa política y de las víctimas indirectas de la desaparición ahí para la justicia, pero también para la memoria. También estoy en un PRONACES CONACYT en el área de seguridad humana, asociado con otros compañeros, compañeras de acá en Guanajuato, incidencia política de familias en Guanajuato y Jalisco a partir de procesos organizativos y construcción de memoria, ¿no? Y finalmente, voy a presentar más o menos ahora, en el tiempo que queda, es la desaparición, el informe que lo pueden encontrar en esta página, Centro de Datos, en Ibero León, fosas clandestinas, desapariciones y fosas comunes. Esto es también como escenario de búsqueda en Guanajuato, ¿no? Las fosas comunes de los panteones. Son las problemáticas básicamente ligadas a la situación forense y de humanitaria que tenemos acá. Como saben, Guanajuato está desde el 2018, lamentablemente, en el primer lugar por número de homicidios dolosos, pero también crecieron las desapariciones de personas en cifra oficial, que normalmente es menor a la cifra real,
por la cifra negra, de 600 a más de 4.000 personas desaparecidas, siendo, ¿no?, Celaya, epicentro del homicidio doloso también, ¿no? En Guanajuato, Irapuato, León, Villagrán y Pénjamo, las ciudades con más casos, ¿no? Y bueno, esto para decir esta gráfica que es parte de este informe que van a encontrar al final de la página web que voy a mostrar dentro de poco. Es la idea de que en Guanajuato la desaparición no es un fenómeno nuevo, sino que es de larga data y que no hay claridad sobre los datos, ¿no? Sería como los hallazgos de esto. Es un seguimiento que personalmente he dado al tema antes de que se abriera el registro nacional actual, que es el de la Comisión Nacional de Búsqueda, que es el de rojo. Entonces, con el registro anterior, los datos históricos, luego sin registro oficial un par de años, pero sí con datos de fiscalía obtenidos por transparencia, ¿no? Por unidad de transparencia y peticiones, y luego ya una elaboración de los datos nacionales y de los de fiscalía estatal que nos lleva ya en la última fase a una escalada efectivamente muy grave de las personas que quedan por buscar, ¿no? Las que están desaparecidas en este momento. No estoy hablando de las que desaparecen y regresan y que la autoridad registra. Otra información faltante, básicamente a nivel nacional, pero y sobre todo en Guanajuato, digo sobre todo aquí porque hasta 2020 también se negaba oficialmente la existencia de hallazgos de fosas clandestinas en la entidad. En cambio, en 2020, el primer informe que hicimos a través de fuentes de prensa mostraba que había por lo menos 115 de estas fosas con cuerpos, a veces fosas masivas, que entonces hablan de graves violaciones a derechos humanos, de omisiones del Estado, de participación en algunos casos y sobre todo de un fenómeno del crimen organizado ya del problema del ocultamiento. Ahora, 4 años después, con otras fuentes cruzadas que encontramos, que son la de Fiscalía, que solo registra 44 fosas, la de la Comisión Estatal, que sí tiene algunos centenares registrados, las de prensa y sobre todo, y aquí yo creo que la parte innovativa de esta investigación, la otra fuente son los colectivos mismos, que es entonces, la Brigada Independiente de Búsqueda, sobre todo, que aquí se ha dado a conocer mucho por actos incluso disruptivos, pero también por sus altos como que resultados que da, porque logra identificar personas, logra exhumar personas en los límites de la legalidad y la ilegalidad, si lo queremos ver así, pero como forma de desobediencia civil, de lucha y de visibilización. Entonces, ha sido muy, muy efectiva en eso y hemos trabajado con ellas para visibilizarlo. Ahora vamos a ver en el mapa. Pero bueno, aquí más allá de los números, decir que el crecimiento ha sido imparable y que los números sería más del 10% de las cosas que a nivel nacional tenemos un registro que va, claro, un registro de investigadores, de fuentes oficiales, o sea que no es certero y quizás nunca lo vaya a ser porque es muy complicado el tema de por sí, del hallazgo de las fosas con cuerpos y de registro como tal de estas fosas. Pero bueno, en Guanajuato 660 en distintos puntos, que son 350 prácticamente, en 33 municipios y con un número estimado de cuerpos y restos humanos individualizados de 1.245, ¿no? En donde Irapuato, Salamanca, Juventino Rosas, Acámbaro, Celaya, Salvatierra, Villagrán serían los municipios con más incidencia, con más casos, más personas encontradas. Y los años, el 2020, que es cuando entró a funcionar la Comisión Estatal de Búsqueda y los colectivos también empezaron a lanzarse a hacer eso y a encontrar y buscar. Y en 2023, donde también, por efecto también de que la Brigada Independiente de Búsqueda también empezó a entrar a trabajar todos los días, y de hecho están bajo amenaza, y pudimos hacer este trabajo con ellas también, o sea, incluir la fuente de su registro, apoyarles en la base de datos, y porque estuvieron paradas en varias ocasiones este año, en 2023, 2024 sobre todo, por amenazas, ¿no? Entonces, esa es la situación, un poco lo vamos a ver. La investigación, podemos estar en la página web ahorita,
también incluye un trabajo sobre otro escenario un poco descuidado a nivel nacional y estatal de búsqueda, que es un escenario de hallazgo de cuerpos no identificados que están en fosas comunes, en donde para Guanajuato son casos de más larga data, pero que muchas familias ya están insistiendo en un plan de exhumación para Guanajuato, ¿no? Entonces, les hemos apoyado, o sea, un poco de la mano con ellas, que son 25 colectivos acá, para ver qué querían saber, y a través de transparencia y de insistencia y de mesas de trabajo, pues logramos más o menos tener algunos datos, ¿no? Entonces, en el estado hay entre 1.200 y 1.700 cuerpos sin identificar, más o menos la mitad los tiene Fiscalía en un panteón centralizado y con este perfil genético, y los otros no. Entonces, bueno, además los datos digamos, no coinciden entre fuentes. Ese es otro dato como tal, ¿no? Es otro hallazgo de la investigación. El número de colectivos acá ha crecido muchísimo, de 2 a 25 en 4 años, eh, pero también digamos, los ataques, ¿no? Directos, con 9 personas buscadoras asesinadas. Este es un poco el mapa, voy rápido, del crecimiento de los colectivos. Y para cerrar, como forma de invitación a que puedan conocer, estas son fotos de la brigada, ¿no? Con algunos lemas: no queremos enterrarlos, queremos abrazarlos, y los panteones como escenarios de búsqueda, ¿no? Hay mucha publicación de esto que hemos hecho en medios de comunicación, pero también académicos. Se acaba este informe con una serie de recomendaciones de política pública sobre integrar los registros estatales que no están, los análisis de contexto, una homologación de información, mejorar las páginas web, crear un Instituto Guanajuatense de Ciencias Forenses, un plan estatal de exhumaciones, el ADN móvil, seguir con las mesas forenses de autoridades y colectivos, básicamente esto, y encontrar una política pública integral sobre identificación, ¿no? Ahora les enseño la página muy brevemente, ya sé que es el minuto 12, pero quiero que puedan verla, aprovechar y sobre todo sugerirnos posibles mejoras o posibles pistas de colaboración en dado caso que tengan desde cualquier ciencia social o no, capacidades para poder apoyar, porque en este caso, como ven, aquí trabajamos de cerca con diseñadores gráficos, con diferentes disciplinas de apoyo dentro de la Ibero-León, ¿no? Departamento de Comunicación, Ciencias Sociales, que es el mío, pero también de diseño de páginas web, y hasta de ingenierías en algunos casos. Y bueno, entonces lo original que podríamos decir de este mapa respecto de otros es, bueno, un poco la parte gráfica. Yo creo que quedó muy bien. La información que tiene cada fosa, cada sitio de hallazgo, sobre cuántos cuerpos y cuántas cosas había en cada uno. Y el hecho de que, bueno, es dinámico en este sentido. Puedo modificar la fuente y ver cuáles quedan, pero lo que no tienen en general es, por ejemplo, todo este trabajo de la Brigada Independiente, que ha ido a todos estos sitios que ven de morado o de verde, porque fueron 2 colectivos, sin presencia de autoridades. Es decir, estas son búsquedas independientes sin efectivamente la presencia de la comisión de búsqueda o de la fiscalía. La fiscalía llega después, claro, porque hay un momento en que después de una exhumación o del hallazgo no pueden ellas como tal sacar los cuerpos de ahí, identificar, pero digamos que hasta ahí es el tema del mapa, y una tabla dinámica en donde que constituye una especie de registro estatal. Como la autoridad no hace este registro estatal, pues estamos en eso de generarlo de alguna manera nosotros, ¿no? Esta es una línea del tiempo y de la memoria de las búsquedas, pero que también son hallazgos de fosas, ¿no? Y cada una tiene, pues aquí pueden ver una foto, una imagen así que reelaboré, un enlace, hasta llegar del 2009. La cosa era visibilizar, ¿no? De 2009 a la fecha, y no solo, como dice la autoridad local, de 2020 a la fecha. Y se construyó esta línea con información de archivos nuestros, pero también con este trabajo colaborativo que hicimos del mapeo con las familias, como pueden ver acá, en un taller, gracias al Centro PRO, Serapaz
y la propia Ibero, el programa en Derechos Humanos, hicimos en julio un taller de mapeo de esto, entre otros temas que trabajamos con las buscadoras. En fin, resúmenes de información. No voy a ahondar aquí en todos los detalles, pero para que ojalá puedan revisarlo. Y aquí las ligas al informe completo que se va abriendo, ¿no? Sobre la situación de desaparición, esposas, pero también a las bases de datos en Excel que pueden bajar. Les agradezco mucho la atención, dejo de compartir nomás para darles un saludo desde acá. Espero estemos en contacto. Muchas gracias.